En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con la fuerza y la mística de Bruce Lee. Un joven cuya existencia misma desafió las convenciones, un espíritu inquebrantable forjado en la crisálida de la disciplina y un profundo respeto por sus raíces ancestrales. Su mirada, una mezcla de serenidad y una chispa indomable, revelaba la sabiduría de un alma vieja atrapada en un cuerpo juvenil, siempre listo para defender su honor y el de aquellos que representaba. No era solo un maestro de las artes marciales, era un faro de identidad en un mundo que a menudo intentaba borrarla. Era una noche como muchas otras en un bar militar, un crisol de culturas y tensiones latentes. El aire estaba espeso con el humo del tabaco, el estridente eco de risas forzadas y el tintineo constante de los vasos de whisky chocando. Soldados de diversas nacionalidades, cada uno con su propia historia de valentía y cicatrices invisibles, buscaban un efímero escape en el alcohol y la camaradería ruidosa. El ambiente, aunque cargado, era un escenario común para aquellos que vivían al filo de la navaja, un lugar donde las jerarquías se difuminaban en favor de una efímera igualdad etílica. En un rincón, Bruce Lee, con su presencia silenciosa pero magnética, observaba el ir y venir de las vidas ajenas, su mente quizás ya en los complejos movimientos de una forma o en la filosofía de un maestro zen. No buscaba problemas, pero la vida, como el destino, a menudo los encuentra. La inminencia del conflicto se materializó con la entrada de tres figuras imponentes. Eran soldados corpulentos, sus uniformes ceñidos a músculos forjados por el rigor militar, y sus rostros, marcados por una arrogancia innata, traicionaban una actitud xenófoba que no se molestaban en ocultar. Entraron como si el mundo les debiera algo. Sus risas estruendosas y sus miradas despectivas, escaneando el lugar en busca de un blanco fácil, una víctima para su entretenimiento. La energía del bar, ya de por sí volátil, se tensó aún más con su mera presencia. Sus ojos, llenos de un desprecio casual, tropezaron con la figura de Bruce Lee. Sentado solo, con una bebida humeante frente a él y una expresión de tranquila contemplación, su diferencia era palpable. No era uno de ellos, y eso, para mentes estrechas, era una invitación abierta a la confrontación. Los susurros comenzaron, primero entre ellos, luego lo suficientemente altos para que el murmullo del bar no los ahogara por completo. Comentarios despectivos sobre su origen asiático, sobre su tamaño, sobre su aparente fragilidad. Cada palabra era una flecha envenenada, disparada con la intención de provocar, de humillar. Bruce Lee, con una serenidad casi sobrenatural, parecía no inmutarse. Su postura, sin embargo, se volvió imperceptiblemente más rígida, sus músculos bajo la ropa tensándose como cuerdas de violín a punto de vibrar. La chispa que encendió la mecha del conflicto no tardó en llegar. Uno de los soldados, el más voluminoso de los tres, se acercó a la mesa de Bruce Lee con una sonrisa burlona. Con una voz que resonó por encima del bullicio, pronunció una burla directa y condescendiente sobre la cultura de Bruce Lee. Un comentario que no solo atacaba al hombre, sino a la esencia misma de su herencia, a los milenios de tradición que llevaba consigo. «Vaya, vaya, mira lo que tenemos aquí. ¿Un pequeño oriental perdido en el mundo de los hombres de verdad? ¿O quizás un sirviente que se equivocó de barra?» Las risas de sus compañeros estallaron, crudas y ofensivas, elevando la tensión en el bar a un punto álgido. Los demás parroquianos, antes absortos en sus propios mundos, ahora sentían el escalofrío de una inminente confrontación. La paciencia de Bruce Lee, un pozo profundo pero no infinito, estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal. La paciencia de Bruce Lee, aunque profunda, no era un abismo sin fondo. Con la burla resonando en sus oídos y el peso de las miradas expectantes sobre él, el joven guerrero se mantuvo inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la superficie de la mesa. En ese instante,
Su mente era un torbellino de emociones contenidas. El orgullo herido por la afrenta a su cultura, la frustración ante la ignorancia ajena y una calma forzada que luchaba por prevalecer. Intentó ignorarlos, un acto de dignidad en medio de la provocación, esperando que su indiferencia sirviera como un escudo, que el desinterés aplacaría la sed de conflicto de los soldados. Pero ellos, cegados por su propia prepotencia, interpretaron su silencio no como un acto de autocontrol, sino como una confirmación de su supuesta debilidad. Las burlas se intensificaron, transformándose de comentarios despectivos a insultos directos y personales. Los soldados, sintiéndose envalentonados por la aparente falta de reacción, se acercaron a su mesa, sus figuras corpulentas proyectando sombras amenazadoras sobre él. La atmósfera del bar se cargó con una electricidad palpable, como la calma antes de una tormenta de verano. Los demás clientes, que antes habían observado con una mezcla de curiosidad y morbo, ahora contenían la respiración, anticipando el inevitable estallido. Uno de los soldados, el mismo que había iniciado la afrenta verbal, dio un paso más allá en su escalada de humillación. Con una sonrisa cruel dibujada en su rostro, tomó su propia bebida, un vaso de cerveza burbujeante, y con un movimiento deliberado y lento, la derramó intencionalmente sobre Bruce Lee. El líquido frío empapó su ropa, extendiéndose como una mancha oscura sobre su camisa. No fue un accidente. Fue un acto calculado de desprecio, una provocación diseñada para romper su compostura, para forzar una reacción violenta y justificar así una agresión. El silencio en el bar se hizo absoluto, solo roto por el goteo de la cerveza sobre el suelo. En ese momento, la calma de Bruce Lee se quebró. La humedad en su piel, el olor a alcohol y la risa gutural de los soldados que ahora se burlaban abiertamente, lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Sus puños se apretaron bajo la mesa, sus nudillos blanqueándose. Un momento de duda lo asaltó, un relámpago de indecisión. ¿Debía ceder a la ira y caer en su juego, o mantener su honor intacto ignorando la provocación? El orgullo herido clamaba por venganza, por una respuesta contundente, pero una parte más profunda de él, la sabiduría de sus maestros, le recordaba la importancia de la paz y el control. Evaluó la situación, el 3 contra 1, el ambiente hostil, las posibles consecuencias. Sin embargo, la humillación pública había cruzado una línea invisible. Era una afrenta no solo a su persona, sino a todo lo que representaba. La mirada de Bruce Lee, antes tranquila y contenida, se endureció con una resolución inquebrantable. El brillo de sus ojos se transformó, revelando una chispa de fuego que nadie en ese bar había visto antes. La decisión estaba tomada. La situación había ido demasiado lejos, y su honor, su identidad, su espíritu, estaban en juego. Ya no se trataba de una simple provocación, sino de una batalla por el respeto, una que no podía permitirse perder. La calma que lo había envuelto se desvaneció, reemplazada por una determinación fría y acerada. Los soldados, aún riendo, no se percataron del cambio inminente, de la tormenta que acababan de desatar. Creían haber ganado una batalla menor, sin saber que acababan de despertar a un dragón. La risa de los soldados se extinguió abruptamente cuando Bruce Lee, con una serenidad que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente, levantó la mirada. Sus ojos, ahora 2 brasas incandescentes, se posaron en el soldado que había derramado la bebida. Con una voz que, aunque baja, resonó con una autoridad innegable en el silencio sepulcral del bar, Bruce Lee pronunció sus palabras. No había ira descontrolada, sino una calma calculada que heló la sangre de los presentes. ¿Creen que la fuerza bruta y la intimidación los hacen superiores?, preguntó, su tono más una afirmación que una interrogante. Demuéstrenlo entonces, pero no con cobardía, sino con verdadera habilidad. Su desafío no fue un arrebato impulsivo,
sino una invitación a un plano de confrontación que él dominaba. Los soldados, acostumbrados a la sumisión y el miedo, parpadearon, aturdidos. Su risa se transformó en una mueca de incredulidad, luego en carcajadas aún más estruendosas, pero esta vez teñidas de un nerviosismo perceptible. ¿Quién era este pequeño hombre que se atrevía a desafiarlos de esa manera? El soldado que había derramado la cerveza, un gigante de hombros anchos y mirada vacía. Fue el primero en reaccionar. Su mente, más acostumbrada a la acción que a la reflexión, no pudo procesar la audacia de Bruce Lee. Soltó una última carcajada despectiva y, con un movimiento lento y predecible, lanzó un puñetazo torpe y cargado de rabia hacia el rostro de Bruce Lee. Era un golpe diseñado para humillar, no para combatir con destreza. Pero Bruce Lee no estaba allí para hacer un saco de boxeo. En un instante que pareció desafiar las leyes del tiempo, su cuerpo se movió con una fluidez asombrosa. El puño del soldado, que un segundo antes se dirigía implacable hacia él, ahora cortaba el aire vacío. Bruce Lee había esquivado el impacto con una facilidad pasmosa, su cabeza girando apenas unos centímetros. No solo evitó el golpe, sino que, en el mismo movimiento, su mano se extendió como un látigo, interceptando la muñeca del agresor. No fue un golpe, sino un control, una muestra de habilidad defensiva que dejó al soldado desequilibrado, su cuerpo girando torpemente sobre sí mismo, incapaz de recuperar la postura. La sorpresa congeló la sonrisa en el rostro del agresor y la risa en la garganta de sus compañeros. El silencio volvió a adueñarse del bar, esta vez con una cualidad diferente. Ya no era un silencio de expectación morbosa, sino de asombro atónito. El soldado, tambaleándose, intentó recuperar el equilibrio, su rostro contorsionado por la vergüenza y la confusión. Sus dos compañeros, que hasta ese momento habían observado con la condescendencia de quien espera un espectáculo predecible, se miraron entre sí, el regocijo inicial desvaneciéndose para dar paso a una mezcla de incredulidad y una incipiente ira. No podían permitir que un hombre solo humillara a uno de los suyos. El orgullo militar, el machismo y una sensación de ultraje hirvieron en su interior. Fue el segundo soldado, un hombre robusto con cicatrices en su ceja, quien rompió el hechizo. Con un gruñido se lanzó hacia Bruce Lee, sus puños cerrados, buscando vengar la afrenta a su camarada. Casi simultáneamente, el tercer soldado, más delgado pero igualmente agresivo, se unió al ataque, flanqueando a Bruce Lee por el otro lado. La escaramuza, que había comenzado como una burla y una provocación individual, se transformó abruptamente en un desafío mucho mayor. Ahora era un 3 contra 1, una confrontación desigual que buscaba aplastar cualquier atisbo de resistencia. La tensión en el bar se disparó, cada fibra del ambiente vibrando con la inminente explosión de violencia. Nadie volvió a reír. La atmósfera se había vuelto densa, cargada con la promesa de un combate brutal. Los espectadores se encogieron en sus asientos, algunos buscando refugio, otros incapaces de apartar la mirada, listos para presenciar el desenlace de esta inesperada batalla por el honor en el corazón de un ruidoso bar militar. La danza del combate comenzó con una ferocidad inesperada. Bruce Lee, en lugar de enfrentarse a la fuerza bruta de los tres soldados, se movió como el viento entre ellos, su figura esbelta una mancha borrosa que el ojo apenas podía seguir. Sus movimientos eran una coreografía de agilidad y precisión, cada paso, cada giro, calculado para evitar los golpes desorganizados de sus oponentes. Los soldados, acostumbrados a la confrontación directa y a la fuerza bruta, se encontraron con un adversario que no ofrecía un blanco fácil. Sus puños, pesados y lentos, atravesaban el aire donde Bruce Lee había estado un instante antes, golpeando solo la frustración. El bar, que antes había sido un refugio ruidoso para el ocio militar, se transformó en un improvisado campo de batalla.
Bruce Lee no solo esquivaba, sino que utilizaba el entorno con una astucia sorprendente. Una mesa de billar cercana se convirtió en un punto de apoyo para un salto ágil, permitiéndole evadir un ataque coordinado de dos de los soldados. Una silla volteada se transformó en un obstáculo que uno de los agresores tropezó, desequilibrándose momentáneamente. Las botellas en la barra, los taburetes, incluso el denso humo que flotaba en el aire, todo se entrelazaba en su estrategia, convirtiendo los obstáculos en ventajas. Era como si el bar mismo conspirara con él, creando aperturas y desorientando a sus adversarios. La frustración comenzó a apoderarse de los soldados. A pesar de su número y su evidente ventaja física, no lograban asestar un solo golpe contundente a Bruce Lee. Sus ataques se volvieron más erráticos, más desesperados. El soldado que había iniciado la provocación, el de hombros anchos, ahora jadeaba, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la ira. Sus compañeros, aunque no tan exhaustos, mostraban signos de desesperación en sus ojos. La confianza que habían exudado al principio se desmoronaba con cada puñetazo fallido, reemplazada por una mezcla de incredulidad y una creciente desesperación. ¿Cómo podía un hombre tan pequeño eludir a tres como ellos con tanta facilidad? Pero Bruce Lee no solo esquivaba. En medio de su fluida defensa, asestaba contra ataques precisos y calculados. No eran golpes salvajes o llenos de furia. Eran toques rápidos y contundentes, dirigidos a puntos específicos que desequilibraban, aturdían o desmoralizaban. Un golpe rápido al costado, un toque preciso en el plexo solar, un empujón inesperado que enviaba a uno de los soldados contra la pared. No buscaba herir mortalmente, sino desarmar la voluntad de sus oponentes, mostrarles la futilidad de su agresión. Cada impacto era un recordatorio de su superioridad técnica, un mensaje de que la fuerza bruta no era suficiente contra la maestría. Mientras el combate se desarrollaba, la audiencia atónita del bar permanecía en un silencio sepulcral. Los que antes se habían divertido con las burlas o habían permanecido indiferentes, ahora observaban con una mezcla de asombro y miedo. Las risas se habían apagado por completo, y las conversaciones se habían detenido abruptamente. Nadie se atrevía a intervenir, ni a alentar a los soldados, ni a Bruce Lee. La escena era hipnótica, casi irreal. Un hombre solo, en un torbellino de movimiento y precisión, enfrentando a tres oponentes más grandes y fuertes. Los ojos de todos estaban fijos en la figura de Bruce Lee, un torbellino de gracia y poder, que transformaba la violencia en una especie de arte marcial indomable. La atmósfera vibraba con la energía de la contienda, cada respiración contenida, cada mirada fija en la ineludible resolución de la lucha. En un movimiento que desafió la lógica y la velocidad, Bruce Lee giró sobre sí mismo, aprovechando la inercia de un puñetazo torpe del soldado más corpulento. Su pierna izquierda se elevó en un arco perfecto, limpia y poderosa, impactando con precisión quirúrgica en el costado del agresor. El sonido fue seco, un chasquido que resonó en el silencio del bar, seguido de un gemido ahogado. El soldado, que un momento antes bramaba con furia, se tambaleó, sus ojos se abrieron desmesuradamente con una mezcla de sorpresa y dolor. Cayó al suelo como un saco de patatas, retorciéndose y agarrándose el costado, su capacidad de lucha completamente anulada. El golpe había sido crítico, un punto de quiebre que fracturó no solo un cuerpo, sino también la dinámica del combate. El ambiente se tensó aún más. Los dos soldados restantes, que habían avanzado con una confianza ciega, se detuvieron abruptamente. El aliento helado del miedo se reflejó en sus ojos. Ya no veían a un hombre pequeño al que podían intimidar. Veían a una fuerza imparable, una máquina de precisión que había desmantelado a uno de los suyos con una facilidad aterradora. El respeto forzado, un reconocimiento instintivo de un depredador superior, comenzó a formarse en sus miradas. Sus movimientos se volvieron más cautelosos, sus posturas menos agresivas.
La arrogancia que los había impulsado se disipaba rápidamente, reemplazada por una aprensión palpable. La victoria ya no parecía una certeza, sino una quimera inalcanzable. Bruce Lee, por su parte, no mostró ni un atisbo de triunfo ni de arrogancia. Mantuvo su postura dominante, erguido y sereno, como una estatua viviente de determinación. Su mirada penetrante, que antes había sido de paciencia, ahora ardía con una intensidad inquebrantable, una llama que prometía más si la provocación continuaba. No había transpiración excesiva en su frente, no había signos de fatiga en su respiración. La demostración de poder había sido tan fluida, tan controlada, que parecía que apenas había gastado energía. Era una exhibición de maestría, un recordatorio silencioso de que su honor no era negociable y su habilidad superaba con creces la fuerza bruta. El soldado líder, el que había comenzado la burla y derramado la bebida, sintió la humillación quemarle el rostro. Su orgullo herido era más doloroso que cualquier golpe. No podía permitir que la historia terminara así, con su derrota y la de sus hombres a manos de alguien a quien consideraba inferior. Con un rugido de rabia más que de valor, y con los dientes apretados, lanzó un último intento desesperado. Se lanzó hacia Bruce Lee, sus puños volando salvajemente, sin estrategia, solo una furia ciega impulsada por la vergüenza. Era un ataque caótico, una última embestida de un animal acorralado, más por rabia que por una estrategia coherente. Pero Bruce Lee, anticipando cada movimiento con una precisión que parecía sobrenatural, no se inmutó. Su cuerpo se movió con una velocidad asombrosa, esquivando el primer puñetazo con un leve giro de cabeza. El segundo fue interceptado por un bloqueo rápido y firme de su antebrazo. Antes de que el soldado pudiera reaccionar, Bruce Lee ya estaba dentro de su guardia, su mano, como un rayo. Un toque preciso en el cuello, no un golpe contundente, sino una técnica de control que perturbó su equilibrio y su capacidad de respuesta. El soldado líder se desplomó de rodillas, su cuerpo repentinamente sin fuerza, su furia evaporada en el aire. Sus ojos, ahora llenos de una mezcla de shock y una incipiente comprensión, se encontraron con los de Bruce Lee. La demostración final había sido la más clara. La técnica superior había anulado completamente la fuerza bruta, la rabia y el tamaño. La lucha había terminado. Los tres soldados yacían en el suelo, magullados, con el aliento entrecortado y la dignidad hecha añicos. Sus cuerpos, antes símbolos de una fuerza imponente, ahora se retorcían en posturas incómodas, testigos mudos de una derrota rotunda e innegable. Las miradas que antes desprendían arrogancia y desprecio, ahora estaban cargadas de una humillación profunda, una vergüenza que les quemaba desde dentro. No había la menor intención de continuar la pelea. La lección había sido brutalmente clara, y la superioridad de Bruce Lee, indiscutible. El bar, que momentos antes había sido un hervidero de risas, conversaciones y el tintineo de vasos, se había sumido en un silencio sepulcral, tan denso que parecía absorber el sonido. Solo se escuchaba la respiración agitada de los soldados caídos y el murmullo ahogado de la multitud atónita, que procesaba lo que acababa de presenciar. Bruce Lee, con la misma calma que había mantenido durante todo el enfrentamiento, se irguió por completo. Su postura irradiaba una autoridad tranquila, no la de un vencedor eufórico, sino la de un maestro que acababa de impartir una lección. Sus ojos recorrieron a los soldados en el suelo, no con desprecio, sino con una seriedad que invitaba a la reflexión. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era baja pero resonaba con una claridad asombrosa en el ambiente enrarecido. La verdadera fuerza, comenzó, y cada palabra parecía flotar en el aire. No reside en el tamaño de vuestros músculos o en la arrogancia de vuestras palabras. Reside en el respeto. Respeto por vosotros mismos y respeto por los demás, sin importar de dónde vengan o cómo se vean.
No había un atisbo de burla ni de revancha en su tono, solo una sabiduría profunda y una firmeza inquebrantable. Habló del honor, no como una medalla que se gana en combate, sino como un principio que se vive cada día, en cada interacción. Explicó que la agresión sin causa, la burla gratuita y el prejuicio ciego solo conducen a la destrucción, no solo de los otros, sino de uno mismo. Vuestra fuerza, continuó, puede derribar a un hombre, pero la verdadera fuerza construye puentes, no muros. Mientras Bruce Lee hablaba, los soldados en el suelo comenzaron a asimilar sus palabras. La vergüenza inicial, el dolor físico y la humillación pública lentamente dieron paso a una realización más profunda. Sus rostros, antes contraídos por la rabia y el orgullo herido, ahora mostraban signos de una incipiente introspección. Empezaron a darse cuenta de la magnitud de su error, no solo por haber subestimado a Bruce Lee, sino por la injusticia de su prejuicio. Las palabras de Bruce Lee, desprovistas de cualquier ego, penetraron sus defensas, sembrando una semilla de duda sobre sus propias creencias. La superioridad que creían poseer se había desmoronado ante sus ojos, revelando la fragilidad de sus fundamentos. El ambiente en el bar comenzó a transformarse. El desprecio inicial que algunos habían sentido por Bruce Lee y que otros habían compartido hacia su origen, se disolvió. En su lugar surgió una mezcla compleja de temor reverencial y, para muchos, una incipiente admiración. La habilidad de Bruce Lee había sido innegable, pero su control, su calma y, sobre todo, su mensaje final resonaron profundamente en los presentes. Ya no era solo un luchador formidable, era un hombre de principios, un maestro involuntario que había impartido una lección invaluable. La tensión se mantuvo, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era una tensión de conflicto, sino de expectación y asombro por lo que acababa de ocurrir y por lo que significaba. Los soldados, con sus cuerpos adoloridos, comenzaron a levantarse lentamente, sus ojos fijos en Bruce Lee, no con animosidad, sino con una nueva y desconcertante mezcla de respeto y una comprensión dolorosa. La noche en el bar militar había tomado un giro inesperado, transformando un acto de agresión en una profunda lección de vida. La quietud en el bar se rompió cuando una figura imponente se acercó con pasos firmes. Era el capitán Morales, un oficial curtido con una mirada penetrante que había presenciado la totalidad del altercado desde un rincón sombrío. Su presencia irradiaba autoridad, y un silencio aún más profundo envolvió el lugar. Bruce Lee, al ver al oficial, se irguió aún más, esperando las inevitables repercusiones. En un entorno militar, una pelea, sin importar la provocación, era una ofensa grave. Sin embargo, en su postura no había miedo, solo una dignidad inquebrantable, una preparación para aceptar las consecuencias de defender su honor. El capitán Morales se detuvo frente a Bruce Lee, su mirada escrutando cada detalle de su figura, desde la calma inquebrantable de sus ojos hasta la postura equilibrada de su cuerpo. Luego, su mirada se posó en los tres soldados, que ahora luchaban por mantenerse en pie, sus rostros hinchados por la vergüenza y el dolor. Para sorpresa de todos, el capitán no emitió una reprimenda inmediata. En cambio, un atisbo de algo que parecía ser respeto, quizás incluso asombro, brilló en sus ojos. «Soldado», dijo el capitán, su voz grave pero desprovista de ira, «nunca había presenciado tal control y habilidad. Su templanza bajo provocación es tan notable como su destreza». Las palabras del capitán Morales resonaron en el bar, dejando a todos boquiabiertos. Nadie esperaba un reconocimiento, y mucho menos de un oficial de su rango. Este no era el castigo que Bruce Lee había anticipado, ni el que los soldados derrotados esperaban ver infligido a su agresor. En cambio, el capitán se volvió hacia los tres soldados, su tono endureciéndose considerablemente. «En cuanto a ustedes», espetó, «su comportamiento es una deshonra para este uniforme y para la institución que representamos.
La cobardía de la intimidación y la ignorancia del prejuicio no tienen cabida aquí. El capitán Morales, con una autoridad innegable, les ordenó disculparse. Fue una orden, no una sugerencia. Los 3 soldados, aún tambaleándose por la humillación física y emocional, se vieron obligados a enfrentar a Bruce Lee. Sus disculpas fueron torpes, apenas audibles al principio, llenas de vergüenza y resentimiento reprimido. Pero el capitán no cedió, y bajo su mirada implacable, las palabras de arrepentimiento comenzaron a tomar forma, aunque forzadas. Lo sentimos, señor, musitó el líder, con la cabeza gacha, evitando la mirada de Bruce Lee. Los otros 2 asintieron con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo, incapaces de mirar al hombre al que habían intentado humillar. Bruce Lee los miró con una expresión impasible. No había triunfalismo en su rostro, solo una serena aceptación. Sabía que las palabras forzadas no significaban un cambio de corazón inmediato, pero eran el primer paso. La lección se había impartido, y no solo a los 3 soldados. Todos los presentes en el bar habían sido testigos de cómo el prejuicio y la agresión se habían desmoronado ante la habilidad, el honor y el autocontrol. La noche se había convertido en un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza reside en algo más profundo que la mera capacidad física. Era una lección sobre la dignidad, la tolerancia y el respeto mutuo, valores que a menudo se olvidaban en el fragor de la vida militar. El silencio que siguió a las disculpas forzadas no fue de incomodidad, sino de una profunda reflexión. La lección había sido dura, pero necesaria, y su eco resonaría mucho más allá de los muros de ese bar. El ambiente en el bar, antes ruidoso y desenfrenado, había cambiado drásticamente. Las risas estridentes y los cánticos bulliciosos habían sido reemplazados por un respeto silencioso y una curiosidad palpable. Los murmullos que ahora llenaban el aire no eran de burla, sino de asombro y admiración. La historia de aquella noche, la de un hombre que, con una calma inquebrantable y una habilidad asombrosa, había desarmado la arrogancia y el prejuicio, se extendió como la pólvora entre los soldados. La figura de Bruce Lee, antes desconocida para muchos, se convirtió en leyenda. Su nombre se susurraba con una reverencia que pocos lograban inspirar. Un guerrero honorable que no necesitaba gritar para ser escuchado, ni recurrir a la violencia desmedida para imponer respeto. La reputación de Bruce Lee creció exponencialmente. Ya no era solo un joven estudiante o un recién llegado, era el hombre que había desafiado las expectativas y había demostrado que la verdadera fuerza no residía en el tamaño o el número, sino en el dominio de uno mismo y en la pureza del espíritu. Los soldados, incluso aquellos que no habían presenciado la confrontación, lo miraban con una mezcla de temor y una profunda admiración. Las burlas sobre su origen se detuvieron por completo. Nadie se atrevía a repetir tales tonterías, temiendo no solo la habilidad física de Bruce Lee, sino también la vergüenza de ser corregido por la lección que él había impartido. En cuanto a los 3 soldados humillados, la noche en el bar militar se convirtió en un punto de inflexión. La vergüenza inicial, el resentimiento por haber sido superados y obligados a disculparse, comenzó a transformarse lentamente en una reflexión más profunda. No fue un cambio instantáneo, por supuesto. El orgullo herido tardaría en sanar, pero la semilla de la duda y del autoconocimiento había sido plantada. Por primera vez, se vieron a sí mismos no como los agresores poderosos, sino como los ignorantes que habían sido superados no solo físicamente, sino también moralmente. Comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios, a recordar las palabras del capitán Morales sobre la deshonra y la ignorancia. Quizás, solo quizás, esa noche los había puesto en el camino de la redención, un camino lento y doloroso, pero necesario para su crecimiento personal. La historia de esa noche se convirtió en un faro para muchos.
Era un mensaje claro y contundente sobre la importancia de defender la propia identidad y la dignidad frente a la intolerancia y el prejuicio. Bruce Lee, con su serenidad y su maestría, había demostrado que no se necesitaba ceder ante la provocación para ser fuerte. Al contrario, la verdadera fortaleza radicaba en mantener la calma, la integridad y el respeto por uno mismo, incluso cuando se enfrentaba a la adversidad más mezquina. Su acto no fue de venganza, sino de educación, una demostración de que el arte marcial no era solo combate, sino una filosofía de vida, un camino hacia el autodescubrimiento y la sabiduría. El impacto duradero de esa noche trascendió las paredes de aquel bar militar. Se convirtió en una anécdota legendaria, contada y recontada, no solo como una historia de una pelea, sino como un testimonio del poder del espíritu humano y de la profunda verdad que encierran las artes marciales. Bruce Lee, a través de su control, su disciplina y su inquebrantable respeto por sí mismo y por los demás, había dejado una huella imborrable. Había demostrado que la verdadera victoria no era la aniquilación del oponente, sino la transformación de la situación, la elevación de la conciencia y la enseñanza de una lección de vida que resonaría mucho después de que los puñetazos hubieran cesado. Aquella noche, en un rincón ruidoso del mundo militar, Bruce Lee no solo se defendió un principio, y al hacerlo, cambió la forma en que muchos veían el mundo y a sí mismos.